Esto es Matemáticas Súper Explicadas. Y esta es la lección 54 del libro de desafíos matemáticos de sexto grado. El título es México en números. Y la consigna dice: en equipos, analicen y decidan en cada problema cuál es la medida de tendencia central más conveniente para dar una información representativa de cada conjunto de datos. Expliquen por qué lo consideraron así y calcúlenla. La información que el INEGI recaba a partir de los censos nacionales de población y vivienda y los conteos de población es analizada y organizada por temas para obtener estadísticas sociodemográficas de México. Algunos datos interesantes son: número 1. Distribución de la población en México. La tabla muestra de la población total de cada entidad el porcentaje que vive en zonas urbanas. Así, por ejemplo, en Aguascalientes, 81 de cada 100 personas viven en zonas urbanas. En Baja California Sur, 86 de cada 100 están en zona urbana. Y así, cada uno de estos datos corresponden a diferentes estados de la República Mexicana. No están todos los estados, nada más eligieron a 14 de ellos. Pero antes hay que aclarar algunas definiciones. Aquí arriba en la consigna se menciona las medidas de tendencia central, que tú, como ya estás en sexto, las conoces y las has repasado en varias ocasiones. En desafíos anteriores hemos visto estas medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Las tres comienzan con M, así que es fácil de memorizar: media, mediana, moda. La confusión es con la palabra media porque normalmente nosotros la conocemos como promedio. Y además su nombre completo es media aritmética. Esa es la que más se complica y también es la más difícil de obtener un resultado correcto, porque hay que sumar todos los datos y luego efectuar una división. Las medidas de tendencia central son valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Pretenden resumir la información de la muestra para un mejor conocimiento de la población. Permiten analizar los datos en torno a un valor central. Entre ellas están la media aritmética, la moda y la mediana. Y ahora vamos a las preguntas. De este conjunto de datos, ¿será más representativa la moda, la mediana o la media aritmética? Y luego hay que decir ¿por qué? ¿Qué tenemos que hacer entonces con estos 14 datos? Pues encontrar las tres medidas de tendencia central: la media, la mediana y la moda. Así que te voy a apoyar con este primer ejemplo para que recuerdes perfectamente cómo se calculan las tres medidas de tendencia central. Lo primero que recomiendo es que ordenes todos tus datos de una vez de menor a mayor. Y podrás observar que el número menor de los 14 datos es 77% y el mayor es 90%. Pero las cantidades que se manejan aquí son muy semejantes entre sí. No hay una gran diferencia entre cada medida. De hecho, entre la menor y la mayor, solamente hay 13 puntos de diferencia porcentual. Vamos a obtener entonces, en primer lugar, la media aritmética, mejor conocida como promedio. Y para eso, tenemos que sumar los 14 datos. Puedes usar una calculadora, pero en este momento te voy a ayudar. La suma de los 14 datos nos da 1192. ¿Y ahora qué hacemos ya con la suma de todos los datos que están ahí? Pues repartir los 1192 puntos entre los 14 datos. Y a eso es a lo que se le llama promediar, encontrar la media aritmética. Resolviendo esta división, nos da 85. Si queremos podemos continuar poniendo punto decimal. Y tenemos 85.14. Esa sería la media aritmética. ¿Tú crees que ese dato sea representativo
de todas esas cantidades? Recuerda que tenemos que elegir entre una de las tres medidas de tendencia central, la moda, la mediana o la media aritmética. Así que tenemos primero que obtener las otras dos, antes de decidir cuál es la más representativa de los datos que tenemos ahí. Vamos a encontrar ahora la mediana. Esa es muy fácil de encontrar. Se trata de buscar el dato que queda en medio, pero como aquí tenemos 14 datos, no va a quedar un dato exactamente en medio, sino dos. Y en este caso serían 86 y 86. Esos son los que quedan al centro, ya que a la izquierda tenemos 6 datos y a la derecha también tenemos 6 datos. Pero la mediana es un solo número, y cuando se tienen dos datos se tienen que promediar. Pero como resulta que este es el mismo número, pues ¿para qué lo promediamos? Ya sabemos entonces que la mediana es 86. ¿Se parece la media aritmética a la mediana? Bastante. Son muy cercanos. Falta ahora encontrar la más fácil de todas, la moda. Y la moda es el número que aparece más veces, el dato que se repite en más ocasiones. Aquí tenemos 2 veces 84, también tenemos 2 veces 86, 2 veces 87 y 2 veces 88. ¿Y qué tenemos entonces? 4 modas. Y entonces vamos a tener que descartar la moda porque no hay una sola. Hay 4 distintas y ni siquiera son consecutivas, ya que de aquí para acá hay un dato entre ellas. Por lo tanto, nuestra elección está entre estas dos, la media aritmética o la mediana. Y debido a que las dos cantidades son tan parecidas, 85.14 y 86, pues prácticamente pudiéramos decir que las dos son representativas. Aunque si tuviéramos que elegir una, elegiría la mediana. ¿Por qué? Porque exactamente a la mitad de los datos, 7 de un lado y 7 del otro, podemos encontrar que está el 86 dos veces. Así que esa es la medida que está más centrada de las tres. La respuesta quedaría entonces así, la mediana, aunque la media también es representativa. ¿Por qué? Porque sus valores son muy cercanos. ¿Se vale poner entonces la mediana y la media? Pues sí se vale. Número 2. Población que habla alguna lengua indígena. En la tabla se presenta el número de hablantes de una lengua indígena por cada 1000 habitantes en diferentes entidades. ¿Qué significan estos datos? Que por ejemplo en Campeche, de cada 1000 personas que habitan Campeche, hay 120 que hablan una lengua indígena. Todo es comparado por cada 1000 habitantes. Podemos ver que en Yucatán tiene el número más alto, ya que por cada 1000 habitantes, 300 hablan una lengua indígena. Eso es un 30%, son muchos. En cambio, si vemos a Guanajuato, solamente 3 de cada 1000 habitantes hablan una lengua indígena. Y observando todos los datos en su conjunto, porque también aquí son 14 estados, podemos ver que la diferencia entre el número más pequeño y el más grande es demasiada. Estos valores están muy dispersos por los dos lados, unos valores muy pequeños, como el 3 y el 4, y otros valores muy grandes, como el 300 y el 270. Cuando tenemos este tipo de datos, difícilmente podemos encontrar un número que sea representativo de todos los que están ahí, o de la mayoría, pero vamos a analizar cuáles serían las tres opciones. Lo primero y lo más importante es tener tus datos ordenados, de preferencia de una vez de menor a mayor, para poder encontrar rápidamente la mediana y la moda. La que se complica es la media. Pero sabemos que nada más tienes que sumar los 14 datos y luego dividir ¿entre cuánto? Pues entre 14, porque son 14 datos. Así que aquí le pones una pausa, obtienes las tres medidas de tendencia central y luego verificas tu respuesta para poder elegir cuál es la más representativa, si es que la hay. Bien, vamos a revisar las tres medidas de tendencia central. Al sumar los 14 datos se obtiene 1147, que debe ser dividido entre 14. Y eso nos da 81.9, casi 82.
La mediana va a estar representada primero con dos números, ya que tenemos un número par de datos, 14 datos. Así que separando 6 números de este lado y 6 números del otro lado, podemos observar que la mediana está representada con esos dos números. Pero al ser el mismo número, en automático sabemos que la mediana va a ser 30. No hace falta que lo promedie, porque al sumar 30 más 30 me da 60 entre 2, pues 30. Y finalmente la moda. ¿Cuál es el número que más veces aparece ahí? El 10. Así que la moda es 10, la mediana 30 y la media es casi 82. Bueno, 81.9. No se vayan a quejar de que no ponemos el valor exacto. Y la pregunta es, ¿cuál de estas tres cantidades es la más representativa de los datos que tenemos arriba? ¿Será la moda con 10, que lo tenemos aquí? ¿O será la mediana con el 30, que lo tenemos aquí representado a la mitad? ¿O será la media con 82, que si lo colocáramos en alguna parte estaría por ahí? Si observas, quedan más al centro la media y la mediana. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuál de las tres cantidades es la más representativa de los datos que tenemos ahí? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Ninguna. ¿Por qué razón? Porque estos 14 datos están muy dispersos. ¿Y qué quiere decir eso de que están muy dispersos? Que hay unos que están muy bajos y otros muy altos. Y por esa razón, ninguna de las tres medidas de tendencia central va a ser representativa de todos los datos. ¿Cómo va a ser el 10 si está muy pequeña para compararla con todas estas que están de este lado? ¿Cómo va a ser el 30 si hay un dato que es 10 veces menor y hay otro dato que es 10 veces mayor? ¿Y cómo va a ser la media si apenas tiene dos números cercanos al 82 y los demás están lejos? Esto va a causar mucha controversia en algunos maestros, porque algunos estarán tentados a poner que es la mediana por estar al centro. Otros dirán que es el promedio, la media. Y varios se confunden porque en un desafío anterior nos presentaron este caso. ¿Te acuerdas? Pero aquí es diferente. Aquí la media aritmética o promedio, que fue 37 años, sí se tiene que descartar como medida representativa, porque la mayoría de los datos que teníamos aquí estaban en una edad cercana a los 20, desde 20 hasta 29. Y de repente meten dos datos que están fuera de lugar, muy grandes, 82 y 70. Ahí el promedio se va hacia arriba. Y por eso ahí no va a ser representativo el promedio, porque hay dos datos que están muy dispersos con respecto a la mayoría. Pero en este caso no es lo mismo. Aquí hay datos muy grandes y muy chicos. Y entonces en todo caso el mejor dato sería la media. Pero en realidad la respuesta correcta es esta. Ninguna, porque los datos son muy dispersos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Algunos muy grandes y algunos muy pequeños. Número 3. Población infantil que trabaja. La tabla muestra el porcentaje de niños que trabajan en 14 entidades, otra vez 14 entidades, del total de su población infantil. Estos son porcentajes. Y aquí vemos, por ejemplo, que en Aguascalientes, el 10% de los niños trabajan. Mientras que en Guerrero es el doble, el 20%. Ahora, observando los 14 datos, para ver si no nos va a pasar como en el caso anterior, podemos notar que hay una gran cantidad de datos que están muy cercanos. 17, 18, 20. Están bastante cercanos. Pero hay otra cantidad de datos que están muy bajos comparados con los demás. Eso afecta el promedio, aunque la mayoría está hacia arriba. Aquí entonces te voy a pedir que calcules la media, la mediana y la moda y regreses a verificar tus tres datos para ver cuál es el dato más representativo.
Muy bien, vamos a verificar las respuestas. La media te debió quedar 13.4. Se obtiene de la suma de todos esos datos, que da 188, dividido entre 14. La mediana salía de estos dos que están al centro. 6 datos a la izquierda, 6 datos a la derecha. Y nuevamente, como se repiten, pues no hacía falta hacer promedio y tenemos 17 de mediana. Y el más fácil de todos es la moda. Podemos observar que el 17 aparece muchas veces y coincide con la mediana. Aquí entonces sí es fácil decir cuál es la medida más representativa. En este caso es la mediana y la moda. ¿Por qué? Porque representa a la mayoría de los datos que tenemos ahí. Y de hecho, el 17 aparece 5 veces. Así que así nos va a quedar esta respuesta. Son dos datos, mediana y moda, porque son iguales los dos y se acerca a la mayoría de los datos. Y con esto hemos terminado este desafío. Espero que no te haya confundido tantas cosas que hicieron, pero la culpa es de los que hacen los libros, por elegir ejemplos que no van en estos casos. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo desafío.